Y ahora sí llegamos al punto de las causales. ¿Cuáles son las causales para pedir la nulidad de la elección o proclamación? Están en el artículo 465, como ya dijimos, hay 15 numerales y son las siguientes. Primero, la celebración de elecciones sin la convocatoria previa del Tribunal Electoral o en fecha distinta a la señalada de conformidad con los términos descritos en el presente código. Por ejemplo, si no se hubiera convocado la elección a través del decreto 29 del 2022, que es el reglamento del Código Electoral para estas elecciones generales, o si se celebrara la elección, no el 5 de mayo, que es lo que dice el decreto, sino en otra fecha, esa sería una causal de nulidad de la elección. Segunda, que el cómputo de los votos consignados en las actas de las mesas de votación o en las actas de los escrutinios generales contenga errores o alteraciones. Esta fue la causal que nosotros invocamos en esa impugnación que no pudimos presentar y es una de las causales más frecuentes en casos de impugnación, por ejemplo, por que se le está dando más votos o reconociendo más votos a un candidato que los consignados en las actas, ¿no? Esto sería una causal de nulidad sobre todo de la proclamación, pero también pudiera ser de causal de la elección, de la nulidad de la elección en alguna mesa. Por ejemplo, recuerden que se puede impugnar la elección en una mesa o en un corregimiento o en un distrito o en un circuito o en un grupo de mesas eh, o la proclamación de uno o más candidatos. Esas son las cosas que se pueden impugnar en este tipo de demanda de nulidad. Tercera, la constitución ilegal de la Junta de Escrutinio o de las mesas de votación. El reglamento, bueno, tanto el Código Electoral como el reglamento, el decreto 29 del 2022 establecen cómo se constituyen las juntas de escrutinio y las mesas de votación, como ya vimos en la primera sesión. Así que si esa junta o esa mesa se constituyeron ilegalmente, esa es otra causal para pedir la nulidad de la elección o de la proclamación, dependiendo del caso. La no instalación de la mesa, la instalación incompleta que impide el desarrollo normal de la votación y la suspensión del desarrollo de la votación. Por ejemplo, la mesa ni siquiera llegó a funcionar, o sea, no hubo votación en esa mesa, o se instaló de manera incompleta y eso obstaculizó la votación, o se suspendió, quedó la votación a medio palo. Bueno, obviamente no es por cualquier causa, tiene que ser por una causa grave que pueda afectar los derechos de algún candidato o afectar el resultado final de esa elección. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esta es una de las causales. La falta de materiales indispensables para el desarrollo eh, de la votación. El decreto 29 establece cuáles son los materiales indispensables para el desarrollo de la votación, que son aquellos sin los cuales no puede funcionar la mesa. No se puede dar certeza sobre la voluntad popular. Eso incluye las boletas de votación, el padrón electoral, las actas y las urnas. No puede funcionar una mesa de votación sin eso. En cada elección se establece cuáles son los materiales. Hay un artículo que si ustedes lo buscan en el decreto, recuerden que los PDF tienen la función de búsqueda de texto. Usted escribe en la búsqueda eh, materiales indispensables. Bueno, ahí le va a salir el artículo que establece la lista de los materiales indispensables cuya falta configuraría esta causal número 5. Elizabeth. Yo no me quería comentar que en la experiencia que tuve como abogada en Tribunal Electoral en las elecciones de Martín Torrijos, tuvimos un caso en San Francisco de la Montaña que una semana antes se mandan los materiales a caballo y no llegaron porque cayó un diluvio. Y eso fue aplicado clarito la causal porque no les llegó padrón ni boletas ni nada. Entonces ahí no había nada que hacer, nada más era para comentar que uno piensa que eso no se puede dar, sí se puede dar. No es lo común, pero sí se puede dar. Muchas gracias. Efectivamente, sobre todo en áreas de difícil acceso pueden pasar muchas cosas. Bien, siguiendo con las causales, la número 6 dice la elaboración de las actas correspondientes a la Junta de Escrutinio o las mesas de votación por personas no autorizadas por este código fuera de los lugares o términos establecidos.
sea, el acta no se puede ir a elaborar por allá, el acta se tiene que hacer en el mismo lugar donde está funcionando la mesa o la junta, y tienen que ser los que dice el reglamento que son los encargados de elaborar esa acta. Elizabeth. Por eso es que tiene que estar clarito en el decreto, el decreto 29, el que lo reforme, vienen los cambios de escuela y de lugares por el motivo que fuera. Por eso uno tiene que estar clarito con esas reformas donde los cambios de las escuelas. Sí, no es cualquier lugar que puede ser centro de votación, eso ya está también preestablecido, pero si hubiera una situación, por ejemplo, de emergencia, un desastre natural o algo, o alguna otra razón de fuerza mayor, pues si se tiene que cambiar un centro de votación, el Tribunal Electoral tiene que hacerlo formalmente mediante un acto administrativo, y eso tiene que ser publicado y todas las coordinaciones se tienen que hacer y eso se tiene que avisar, etcétera. Entonces, o sea, no es alegremente que esto se va a hacer, ¿no? Muy bien. La número 7 es la alteración o falsedad del padrón electoral de mesa o de las boletas de votación. La número 8, la violación de las mesas o la violencia o amenaza ejercida sobre miembros de la mesa o de la Junta de Escrutinio durante el desempeño de sus funciones. Alguien nos preguntaba si, por ejemplo, se formaba una discusión o algo, o una pelea o lo que fuera. Digo, no cualquier pelea, no cualquier discusión, no cualquier amenaza es causal de nulidad. Tiene que ser algo que, como decíamos, afecte el derecho o pueda afectar el derecho de algún candidato o el resultado final de la elección. Un ejemplo, en el año 89 corrió el rumor de que el local donde funcionaba la Junta Circuital de Escrutinio del 8-7, ahora 8-3, que era en un gimnasio que queda en Pueblo Nuevo, había sido atacado por una horda de personas armadas y que se habían robado las actas. Yo nunca supe si eso fue verdad o no, entiendo que no, pero si eso hubiera pasado, eso sí hubiera sido una causal de nulidad porque sí fue un hecho de violencia sobre la Junta y eso afecta directamente el resultado de la elección y las proclamaciones. Entonces, ahí hay que ver cómo se va a hacer, ya sea para recuperar las actas, que fue algo que hubo que hacer en muchos casos, porque ese año hubo un montón de irregularidades que ojalá que nunca se vuelvan a producir, y hubo que reconstruir los resultados oficiales con las copias de las actas que estaban en poder de los jurados o los representantes de los partidos y de otros funcionarios electorales y también de los observadores de la iglesia, y con eso se pudo hacer pues la validación de los resultados auténticos de las elecciones. Elizabeth. Perdona que me meta tanto, Feli, pero es que a medida que vas poniendo los casos a la memoria, nuevamente, Martín Yo sé, Torrijos, nuevamente Martín Torrijos, 9-1 en el gimnasio de la Normal de Santiago. Ya se han hecho el conteo, se habían metido las actas y todas en sus bolsas especiales y fue la primera vez y redondearon. Fue la primera vez que están utilizando computadora y empezó a redondear y estaba todo el mundo con su librito y se levantó una turba de 2.000 personas. La coordinadora y mi persona nos lanzamos y cogimos todas las actas y debido a eso no hubo nulidad porque no se llegaron a tocar las actas. Entonces, correcto. eso si fuera que hubieran tocado o alterado o destruido las actas, ahí sí se hubiera entrado en la causal de nulidad que acabas de mencionar, pero no fue el caso por la rápida acción de dos señoras en ese momento, ¿no? Entonces, como dices tú, no cualquier pelea o discusión es causal de nulidad, tiene que estar bien explicada, bien sustentada. Exacto, digo, por ejemplo, si se amenaza a los miembros de la Junta con armas para que alteren los resultados finales de las actas, eso definitivamente es una causa de nulidad. Yara.
no podía abrir el micrófono. Sí, no, lo que ustedes dicen, en efecto, se está tratando de corregir en estas elecciones y bueno, en las anteriores con el tema del TER, porque simultáneamente van saliendo, por ejemplo, en esta ocasión, eso que ocurrió con las actas de Elizabeth, eso se va a ir corrigiendo con el TER porque en teoría se va llenando un acta TER simultáneamente que es extraoficial. Y lo que nos comentaban ayer en la reunión es que en algunos casos, en las elecciones anteriores de la 2019, se lograron impugnar candidatos o mesas con temas precisamente porque tenían la prueba del TER, que va subiendo simultáneamente al centro de transmisión, que es todo virtual o digital, ¿no? Entonces, creo que el Tribunal Electoral está dando cuenta de lo que está pasando, de lo que estuvo pasando en esos tiempos, y han ido mejorando, tratando de garantizar un poco más la transparencia, ¿no? Y la comunicación y la publicidad de los votos, ¿no? De los resultados de las mesas. Así que el TER creo que va a ser de bastante ayuda para evitar estas cosas así que ocurrían en elecciones anteriores. Sí, muchas gracias. Ese aporte es muy importante también porque, un poco para ampliar ese comentario, gracias Yara, es que esta va a ser la primera elección y vamos a tener TER para los demás cargos de elección popular. Anteriormente solamente había TER para presidente, ahora vamos a tener TER para diputados, alcaldes, representantes y concejales también. Muy bien, entonces la causal número 9 es la celebración del escrutinio, perdón, parece que toqué algo que no era, la celebración del escrutinio de la votación en lugar distinto al señalado por el Código del Tribunal Electoral, ya hablamos un poco de eso. La iniciación de la votación después de las 12 del mediodía, siempre que sufraguen menos del 50% de los electores inscritos en el padrón electoral de la mesa respectiva. O sea que no cualquier tardanza en la apertura de la mesa de votación es causa de nulidad. Es si abre después del mediodía y si encima de que abrió después del mediodía votó menos de la mitad de los electores inscritos en el padrón de esa mesa, porque eso sí podría en un momento dado llegar a afectar el resultado de la elección. Eh, la causal 11 es la ejecución de actos de violencia o coacción contra los electores, de tal manera que se les hubiera impedido votar u obligado a hacerlo contra su voluntad. Afortunadamente eso ya no ocurre en Panamá, pero en otras épocas sí pasaba. Todavía en otros países, por ejemplo, hay conflictos internos y la guerrilla decreta un paro armado el día de las elecciones y nadie puede salir a votar porque está amenazado de que si salen a votar pueden atentar contra su vida. Entonces, ese es un ejemplo en el cual eso sería una causal de nulidad porque los electores ni siquiera pueden llegar a los recintos de votación. También es un acto de coacción la entrega de dádivas, donaciones, regalos en efectivo o en especie y simulación de rifas con el propósito velado expreso de recibir respaldo de votos, ya sea directamente o por interpuestas personas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya lo hemos vivido. Ayer comentábamos el caso del corregimiento del bebedero en Los Santos. También hubo un caso en Coclé eh, anteriormente donde se anularon elecciones de eso. En el caso del bebedero fue del corregimiento y en el caso de Coclé fue de un circuito entero porque se comprobó el uso de recursos del Estado que configuraba esta causal. Y fue una causa de nulidad, hubo una impugnación, ganaron el caso y se tuvo que hacer nuevamente la elección tanto del corregimiento del bebedero como del circuito de Coclé donde esto pasó. En la próxima actualización de la agenda del curso vamos a incluir los dos fallos del Tribunal Electoral en estos casos de impugnación para que lo tengan también como referencia y ahí probablemente van a poder encontrar argumentos porque si en algún caso, que no dudamos que puede pasar en esta vuelta, si en algún caso logramos comprobar que hubo recursos del Estado involucrados para tratar de comprar votos y cambiar los resultados de las elecciones, eso puede ser objeto de impugnación. Y es importante que desde ahora se vayan documentando estos hechos y por eso es importante que tengamos una relación directa con nuestros candidatos en las distintas circunscripciones para que ellos vayan recabando la información, porque recuerden que esto hay que probarlo, o sea, como ocurre con todo proceso, la materia es probatoria, o sea, el asunto es poder probar las causales,
con testigos, con documentos, con fotos, con videos, con los medios usuales de prueba, que ahora más adelante vamos a ver pues cuáles son. Yara. Félix. Sí, algo interesante también con el tema de los medios probatorios, también que estuvimos en la reunión ayer del TER, es que una novedad en esta elección es que se va a poder imprimir, cualquier persona va a poder imprimir el resultado TER. Correcto. Entonces, y eso tiene valor probatorio. Entonces no tienes que ir, porque antes en la elección anterior lo que había que ir era al tribunal electoral, pedirle copia al departamento de TER, que nada más que nos enteramos ayer que en ese momento eran 2 personas solamente, Madre mía. que llevaban el departamento y pedían copias autenticadas para poder presentarlas en los procesos. Y bueno, se imaginarán eso, ¿no? Entonces, a partir de ahora, que va a haber un TER público y todo el mundo va a tener acceso y va a ser un tema, se va a poder descargar y los partidos también van a tener acceso a descargar la información del TER y eso va a salir, se imprime una hoja, me imagino que tendrá un código de seguridad, no sé, y con eso tú presentas tu caso. Así que para que sepan que esa es una nueva forma de probar en estos temas de nulidades. Excelente, muchísimas gracias. Por cierto, Yara fue juez penal electoral, así que también tenemos a otra autoridad en el tema acompañando. Bueno, entonces, la causal número 12, que el acta correspondiente no haya incluido en el escrutinio la totalidad de las actas de mesa de votación dentro de la circunscripción de que se trata. No se puede proclamar en justa de escrutinio de ninguna clase, ni de corregimiento, ni de distrito, ni de circuito, y mucho menos a nivel nacional, hasta que todas las actas de todas las mesas de esa circunscripción hayan sido contadas, hayan sido escrutadas. Esto es muy importante, eso es una causal de nulidad. La 13 es el cierre de las mesas de votación antes del tiempo estipulado, violando las normas que la reglamentan. No se puede cerrar la votación antes de las 4 de la tarde. La número 14, si desde la apertura del proceso electoral se violentan los derechos y prohibiciones establecidos en la Constitución Política y en el presente Código incidiendo en sus resultados. Miren, como decía antes, hay momentos a todo lo largo del calendario electoral, ya vimos cuál es el calendario electoral, está en el artículo 2 del decreto 29 del 2022, que como recordaremos, pues tenemos nuestra propia edición MOCA a cargo de Antonio García Vázquez, nuestro subsecretario de Asuntos Legales, y que fue actualizada la semana pasada luego de que hubo 3 decretos modificatorios del decreto 29 publicados en un mismo boletín electoral. Bueno, allí en el reglamento, en ese artículo 2, en el calendario electoral, se establecen los momentos en los cuales se puede impugnar todas esas cosas que dijimos hace un rato que se podían impugnar. Pero fíjense, esta causal dice que si desde la apertura del proceso electoral, que se abre con la convocatoria que está en el artículo 1 del decreto 29, o sea que desde el 2022 está abierto el proceso electoral, se violentan los derechos y prohibiciones establecidos en la Constitución Política y en el presente Código, incidiendo en los resultados de la elección, esa sería una causal de nulidad también. Y por eso tendríamos que fijarnos en si alguno de estos hechos que ha infringido derechos y prohibiciones establecidos en la Constitución y el Código Electoral pudiera configurar esa causal. Eso también requiere que estemos en permanente conversación y análisis con nuestros candidatos y con las juntas directivas provinciales y comarcales en cada provincia y comarca. Y la última causal, la que dijimos que en la demanda de impugnación hay que aportar por lo menos un indicio de que se haya dado, es haberse excedido en los topes de gastos establecidos en el artículo 244 del Código Electoral. Eh, como recordaremos, en las lecturas si mal no recuerdo, del día de ayer, o sea, el segundo día de lecturas, están incluidos los topes de todos los puestos de elección a nivel nacional en todas las circunscripciones, porque el Tribunal Electoral, a través de la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Público, se dio a la tarea de determinar cuáles eran los topes establecidos para cada cargo de elección popular en cada circunscripción del país, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Entonces, es importante que nos fijemos cuáles son esos topes y le recordemos a los candidatos que no se pueden pasar de ahí, porque si se exceden, esa puede ser una causal por la cual los impugnen. Y recordemos que los informes, así como decía Yara, que los TERs
de estas elecciones van a ser públicos, van a estar en la página web, pues así también los informes de donaciones de los candidatos son públicos, los informes de gastos de los candidatos son públicos, van a estar en la página web del tribunal. No sabemos en qué momento hay unos plazos establecidos para esto, pero si se pasan de los topes y los oponentes, con razón o sin ella, van a estar seguramente pendientes de eso, si se pasan de los topes, los pueden impugnar. Yara. ¿No? Ajá. No, es que no levanté la mano, Felipe. Ah, perdón, me salía acá que sí, o eso pensé yo. Pero bueno, gracias. Fui Ok. yo, Félix, Ah, fui yo. Elizabeth. Ok, adelante, Sí, Elizabeth. yo nada más quiero agregar a lo que has dicho de la última causal, que me ha tocado preparar y desarrollar el manual, pero enfocado a los candidatos, en todos los niveles. Está las prohibiciones, sale uno o dos artículos de los topes, prohibiciones en campaña, en propaganda, o sea, en todo que pueda haber algo involucrado de topes, está ahí. Y como bien lo señalaste, es causal de nulidad. Entonces, y peor aún que es información pública. Entonces hay que tener mucho cuidado, y los contadores y las personas que lleven, porque también los menos de 10.000 tienen que llevar su entradas y salidas, eh, tiene que estar clarito, porque si no me equivoco, creo es multa o delito, no sé cuál de las dos, o las dos. No No recuerdo en es, este momento para ser exacta, pero hay que tener mucho cuidado. sí, es administrativa, no es penal, es Ok, administrativa. gracias, que Nos recuerda, tantas cosas en gracias, la cabeza. tranquila, gracias Elizabeth. Nos recuerda Antonio también en el chat que en el decreto 29 está el tema de las donaciones y la fecha de los informes, los topes de gastos y de donaciones privadas y la fecha de presentación de los informes, que es importante que los candidatos cumplan y por eso ahora se les pide en las circunscripciones de más de 10.000 electores que tengan un CPA para que los ayude con esto. Bueno, seguimos entonces. En, en la fase de admisión y en la fase de fondo, o sea, cuando ya van a decidir sobre el fondo de la cuestión, se requiere que en el caso de las causales de las 2 a la 15 sean de tal magnitud, como hemos venido diciendo, que afecten el derecho de los candidatos que hubieran sido proclamados. Eso está en el artículo 467 del Código Electoral.